métodos además justamente para poder robar. ¿Hay algo, alcaldesa Matei, específico de Providencia, algo que esté ocurriendo efectivamente en esta comuna que no ocurra en otras comunas? ¿O usted diría que el problema de delincuencia es más bien generalizado en todas las comunas de Santiago y tal vez del país? Polo, lo primero que quiero señalar es que cuando uno mira las estadísticas, la verdad es que la cantidad de delitos ha disminuido en forma dramática en los últimos meses. O sea, realmente tenemos más o menos la mitad de los delitos que, por ejemplo, el año pasado, en esta misma época. El tema es que los delitos son distintos, se cometen a distintas horas y por lo tanto impactan mucho a la ciudadanía. Porque antes generalmente eran de noche, a partir de las 10, 11, 12 de la noche, y la gente que no anda en la calle a esas horas no se sentía amenazada. Hoy, en cambio, puede ser en tu propia casa, en tu propio auto, y por lo tanto y además muchas veces son muy violentos. Y por lo tanto hay una diferencia entre lo que está sucediendo con las cifras y lo que está sucediendo con la sensación de vulnerabilidad que tienen nuestros vecinos ante la delincuencia. Ahora, quiero también señalar que hemos pillado bandas muy prolíficas. Nosotros aquí hemos armado un trabajo muy serio, realmente muy serio, y lo venimos trabajando ya hace 3 años. Carabineros, la PDI, la Fiscalía Regional Oriente, nosotros con nuestros equipos tanto de fiscalizadores como de patrulleros y sobre todo los vecinos que en realidad andan alerta, que conocen nuestro número de teléfono, que entienden cómo apretar el SoSafe. Y por lo tanto hemos armado una alianza súper fuerte que realmente nos ha permitido en forma sistemática, a través del uso de las cámaras, a través del uso de estas cámaras que leen patentes de auto, ir efectivamente siguiendo bandas. Alcaldesa, ¿sí? Hablando de la violencia, estaba leyendo un artículo que dice que los robos con homicidio aumentaron 120% en la región metropolitana, pese, ¿verdad?, al estado de excepción que nos rige. ¿Usted lo ha sentido también? Puede ser que haya menos cantidad, pero son mucho más violentos. ¿Cómo lo ha vivido usted en su municipalidad, en su comuna? La semana pasada, Tonka, tuvimos un homicidio en plena avenida Pedro Valdivia con Providencia. Así es. Ahí, en un edificio, 2 sujetos sacaron un arma y mataron a un tercero. Y nuestros patrulleros llegaron ahí y trataron de salvarle la vida, pero estaba sangrando de manera profusa, tenía por lo menos 2 disparos. Por lo tanto, es claro que tenemos un aumento de la violencia. Y yo creo que por eso que es tan importante, ¿no es cierto?, ir viendo. Yo creo, primero, el tema de la droga trae mucha violencia. Y ese es uno de los principales problemas de la droga. La gente siempre dice, miren, la droga sí le hace tan mal al que la consume, pueden actuar en forma mucho más violenta, etc. Pero en realidad la droga, el mayor problema que tiene es que corrompe todo, trae estas quitadas violentas, pueden corromper a policías, a aduanas, a jueces, a cualquier cosa, porque tienen en general mucho dinero. Y por lo tanto yo creo que, yo me alegro que la Fiscalía Regional Oriente y también los Carabineros y la PDI estén haciendo un foco muy importante en el tema de drogas. Por ejemplo, la semana pasada, creo que fue el jueves o el viernes, arrestaron en un mismo lapso de tiempo a 20 sujetos que estaban llevando droga por delivery. Porque efectivamente, si nosotros no nos concentramos en el tema de la droga, probablemente vamos a estar viviendo, como otros países latinoamericanos, situaciones cada vez de mayor violencia. Alcaldes, me gustaría preguntarle al alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, ¿cómo lo vive usted en su comuna? Alcalde, ¿qué ha visualizado usted? Si tiene algunas cifras para compartir. La alcaldesa acaba de dar el ejemplo en la jornada la semana pasada, esto que ocurrió en plena calle muy concurrida, y yo no sé qué es lo que ve usted en su comuna y si ha tenido hechos así de violentos. Bueno, yo creo que la realidad que vive Chile es más o menos pareja. Las nuevas tecnologías han hecho que el delincuente se tenga que enfrentar con el ciudadano, porque antes con una ganzúa abrían el auto, ahora tiene que estar la llave puesta, o todos los mecanismos que
obligan al delincuente a confrontarse con la persona. Y por otro lado, la pandemia también ha generado un comportamiento distinto de los ciudadanos en las calles y en sus casas. El delincuente antes asaltaba en la calle y ahora las calles están vacías, y cuando se querían meter a la casa, hoy las casas están llenas. Por lo tanto, hay una situación también diferente. Ahora yo concuerdo con Evelyn en términos que la delincuencia propiamente, el número de delitos ha ido bajando, pero por la necesidad y por el poco margen de mercado que existe para los delincuentes, tienen que ser mucho más violentos para la primera lograr el objetivo. Por lo tanto, lo que cuenta ella en términos de asalto con pistola o crímenes, ciertamente lo están viviendo todos los ciudadanos, y esa sensación de inseguridad que provoca que lo que antes no se veía, hoy se ve a mediodía, a las 2 de la tarde, hace que los niveles de inseguridad ciudadana aumenten, pese a que los municipios en general van adoptando todas las medidas de ir poniendo cámaras, de poner portales detectores de autos robados, incrementar la dotación de carabineros y una serie de otras medidas que se van haciendo, además de la organización social, que cada vez los ciudadanos se han ido dando cuenta que es necesario participar en la Junta de Vecinos, que es necesario vincularse con el municipio, que es necesario formar comités de seguridad local para ir logrando beneficios que el Estado otorga y que hasta el momento los ciudadanos no conocían. Le quería preguntar a la alcaldesa, usted hablaba de los distintos entes involucrados, ¿no es cierto?, en la prevención y también en la respuesta a los delincuentes y al delito en general. Y la otra vez cuando estuvo usted acá fue muy crítica hacia la labor de los jueces. En este caso, específicamente lo que tiene que ver con la delincuencia, sobre todo los delitos más violentos, ¿usted sigue siendo igual de crítica con respecto a las decisiones que toman los jueces? Porque claro, puede haber coordinación entre el municipio, las policías, la fiscalía, pero si finalmente los jueces dejan a los delincuentes libres, la verdad que hay poco que hacer. En general, si hay buena evidencia, la Fiscalía ha logrado muy buenos resultados en materia de prisión preventiva y también de condenas definitivas. Y por eso que nosotros como municipio nos hemos enfocado muchísimo, hemos trabajado, por ejemplo, fiscales han venido a capacitar a nuestros patrulleros para que declaren bien, para que filmen bien, para que no manipulen la evidencia, etc. Y entonces hemos estado trabajando también con las policías y hemos ido logrando cada vez una mayor eficiencia en toda la cadena, desde que se detiene a una persona, ¿no es cierto?, hasta que finalmente se le lleva a juicio oral. Y en general la tasa de condenas es espectacularmente buena. Pero eso significa, por ejemplo, tener cámaras. Y yo soy consciente que, claro, Providencia puede tener cámaras. No sé cuántas cámaras tienes tú, Carlos, pero probablemente en muchas de las otras comunas no tengan esa posibilidad. Pero cuando uno tiene una buena imagen, cuando uno tiene una buena imagen, el juez condena. Pero discúlpeme, hablando de buena imagen, ¿se acuerda de ese robo en Las Condes? Que la persona entró a la caja fuerte con llave y todo, esa imagen era la mejor imagen, incluso quiso borrar la cámara con un spray, no se dio cuenta que ese spray no era un spray para, no tenía pintura, no salía un spray de pintura. Y así todo, a este hombre lo dejaron libre. Y ahora cuando se dieron cuenta del error, lo fueron a buscar a su casa, por supuesto ya no estaba. Ahí había una imagen evidentemente buena, pero no pasó nada, alcaldesa. Es cierto, hay errores. Y naturalmente los jueces en algunas ocasiones se equivocan. Pero lo único que les puedo decir es que en general, y nosotros estamos, todos los alcaldes que estamos en la sección de la Fiscalía Regional Oriente, tenemos un chat, sabemos todos los días qué cosas van a juicio. Nosotros nos preocupamos de que la Fiscalía tenga todas las pruebas que nosotros podemos ayudarle. Por ejemplo, nuestros fiscalizadores hablan con las víctimas, logran que vayan a declarar. Pero disculpe que le interrumpa, porque me acuerdo que hace como un mes usted nos visitó y era bastante crítica con... Estoy hablando nomás de esta delincuencia. Estoy hablando de esta delincuencia, estoy hablando de la delincuencia dura. Perfecto. En esta delincuencia dura, perdón, Tonka, perdón, a lo mejor yo no estoy hablando... sí, efectivamente, en la delincuencia dura la tasa que tenemos cuando los capturamos, la tasa de condena que hay,
que tenemos, digo yo, que tiene la Fiscalía, es realmente muy, muy buena. Pero efectivamente hay jueces que uno dice, ¿en qué estarían pensando, no es cierto? Ese caso, por ejemplo, del asalto de Las Condes, a todos nos dejó plop. El caso del señor del sur de Temuco nos dejó plop también. En ese caso, por suerte, se revirtió por parte después de la Corte de Apelaciones en Temuco. Estoy hablando del caso de violación, con muerte, o con suicidio posterior, ¿no es cierto? Pero en el caso de estas bandas, que era de lo que estábamos hablando, en la medida que logramos tener buenas pruebas, y en general las estamos teniendo, las tasas de condena son altas y además con harto plazo. Alcaldesa, claro, no sé qué opina con respecto a eso el alcalde Cuadrado también, porque a uno le queda la impresión de que aquí el trabajo más fuerte obviamente lo tienen que tener los fiscales, pero de alguna manera los representantes de las víctimas tienen que hacer un trabajo gigantesco y además muy perfecto como para que efectivamente se logren, por ejemplo, prisiones preventivas. Y no todos los municipios tienen la posibilidad, no todas las fiscalías tienen a veces la disposición de trabajar en ese sentido, por lo tanto, de alguna forma a uno le queda la impresión que los jueces están como esperando que le lleguen todos los antecedentes, que lleguen todas las pruebas y ahí ellos toman una decisión. No es que los jueces tengan que ir a buscar las pruebas, por supuesto, no les corresponde, pero hay de alguna manera una predisposición tal vez demasiado garantista de parte de la justicia, específicamente lo que tiene que ver con los jueces. Porque claro, a toda esta ecuación hay que agregarle además el trabajo que hace la Defensoría Pública, que a veces es tremendamente eficiente para lograr que... Ahí sí que tenemos un problema con la Defensoría Pública. ¿Cuál problema, alcaldesa? Que en realidad usan cualquier subterfugio con tal de dejar a los delincuentes sabiendo que son delincuentes libres. Y en realidad no hay un servicio de esa naturaleza para, en el fondo, apoyar a las víctimas. O sea, ahí efectivamente tú tienes toda la razón. Yo creo que tomando lo que dice Evelyn, pero dándole un contexto mayor, yo creo que el gran problema que existe en Chile es que las cosas se ven en forma puntual, entonces se trata de resolver el tema de los carabineros, pero no se resuelve el tema de la fiscalía, se trata de ver el tema de la fiscalía, pero no se ve el tema de los jueces, y los jueces actúan por leyes, que a veces las leyes van generando. Entonces falta una visualización de la cadena de un completa. sistema completo, porque la frustración que debe tener el carabinero que ve, o los municipales que detienen a alguien y al día siguiente están libres, y que el juez dice, bueno, pero yo aplico la ley y la ley no me permite más que eso. Y el fiscal dice, bueno, las formas son estas y no hay otra. Y estas eran las pruebas que tenía. Y eran las no pruebas, tenía más. Y el defensor dice, bueno, yo tengo que actuar para defender a la persona. Ahí hay una serie de elementos puntuales que si uno no los toma en una línea recta, una falla y todo el sistema fracasa. Entonces yo creo que como primer elemento, y ya que somos dos alcaldes que estamos hablando de delincuencia, no debiéramos ser nosotros los que debiéramos estar vigilando la seguridad que el Estado de Chile debe garantizar a todos los ciudadanos de nuestra patria. Debiera ser el Estado el que genere los recursos necesarios para que las policías, la PDI y Carabineros hagan lo que tiene que hacer, y nosotros no hacer lo que estamos haciendo en subsidio de lo que el Estado tiene la obligación por ley garantizar a los ciudadanos. A ver, yo ahí discrepo un poquitito de Carlos, en el sentido que... Pero déjame terminar. Perdóname, Evelyn. No me di cuenta que no había terminado. No. Bueno, mira, se trata de lo siguiente. Si tuviésemos los recursos equitativos para todos, yo recién le preguntaba, ¿cuántos guardias tienes? Me da una cifra que me dio envidia en relación con la mía. Y la mía... me quejo de lleno porque Cerro Navia debe llorar lo que yo tengo. Y por lo tanto, mientras no exista la posibilidad que los municipios garanticen en igual condiciones la seguridad de ciudadanos de nuestro país, no puede ser que haya municipios que dan esa seguridad y otros no. Y eso lo debe resolver el Estado. Yo en eso estoy de acuerdo con Carlos, totalmente de acuerdo, lo estábamos conversando antes, pero el tener, a ver,
El alcalde, en primer lugar, tiene una visión, porque tiene un territorio relativamente pequeño, y conoce a los vecinos, conoce las juntas de vecinos, por lo tanto, tiene una posibilidad de trabajar de manera directa con ellos que otra gente no tiene. En segundo lugar, efectivamente, uno sabe además dónde pueden arrancar, o sea, hay una concentración de la mirada en el territorio. El tema es que efectivamente el sistema es tan fuerte como el eslabón más débil. Si hay un eslabón débil, por ahí se cae todo. Y la otra cosa es que uno tiene que empezar a ver además quiénes son los que están delinquiendo y por qué. Y en eso estábamos hablando con Carlos durante la pausa, de cómo lograr, por ejemplo, tener una alerta temprano cuando un niño o un joven abandona el colegio. Cuando los niños o jóvenes abandonan el colegio en segundo, tercero medio, primero medio, es porque muy probablemente se están de alguna manera acercando y pueden llegar a involucrarse con el tema de la delincuencia. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Porque la banda, por ejemplo, esta que pillaron, que salió anoche en las noticias, sí, es una banda muy violenta que se robaba el tema de los portonazos. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Y muy jóvenes, sí. Eran gente muy, muy joven. Y entonces uno dice, bueno, ¿de verdad es solamente tomarlos presos? ¿De verdad es solamente condenarlos y que se vayan a la cárcel? Porque en realidad, si nosotros no nos preocupamos del tema de fondo, bueno, salen algunos, pero entran otros. Esta es una cadena, ¿no es cierto?, casi de producción de jóvenes delincuentes, que además muchas veces crecen viendo que en la casa de la esquina se vende droga, y los hijos de esas personas que venden drogas tienen las zapatillas, los autos, las motos, lo que quieran. Y a ellos, en cambio, le están diciendo, mijito, estudie. Mijito, estudie. Entonces, aquí hay un tema que nosotros tenemos que involucrarnos, y estábamos hablando con Carlos que, en general, los alcaldes tenemos visiones mucho menos ideologizadas. Tenemos una visión mucho más práctica de qué es lo que está ocurriendo en nuestros territorios. Y por lo tanto creo que tenemos la obligación de empezar a conversar esto la cadena completa. Por eso es tan importante su presencia hoy, y queremos aprovechar el tiempo y chequear varios temas con su visión, como lo decía la alcaldesa, fuera lejos de la ideología. Y vamos a compartir un titular de la alcaldesa Evelyn Matei. Justamente dice: Evelyn Matei, posible paso a transición. Nos encantaría. El 90% de los vecinos de Providencia viven en departamentos con niños. El confinamiento ha sido muy duro y parece ser que el miércoles habría noticias positivas, alcaldesa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es lo que adelantó, el ministro París. ¿Qué quiere? Me encantaría. Y de verdad es que todos nuestros vecinos ya están que no dan más. Han sido muchos meses, mucho tiempo, muy duro. Vivir en un departamento no es lo mismo que vivir en una casa, aunque tenga un patio chiquitito, por lo menos el niño puede salir a jugar con tierra, ¿no es cierto? Ha sido duro para papás y mamás, pero yo tengo... Y nos estamos preparando. Hace 2 meses ya nos venimos preparando. Sabemos que vamos a cerrar algunas calles, las vamos a cerrar al tráfico de vehículos, les vamos a permitir a nuestros pequeños restaurantes y cafés que saquen las mesas y las sillas a la calle, que atiendan ahí. Necesitamos que ellos empiecen a recuperarse, necesitamos que no se sigan perdiendo empleo. Nos estamos preparando de muchas maneras. Estos pasos que dice usted, incluso ahora en la etapa siguiente, que sería etapa de transición, ahí sí podrían empezar a operar incluyendo a estos pequeños restaurantes y cafés. Así es. Ya tenemos, la semana pasada firmé ya el primer decreto, una calle chiquitita, Granaderos, que la vamos a cerrar, pero esperamos cerrar muchas más. Necesitamos también que muchos de nuestros pequeños emprendedores puedan salir a la calle con toda la distancia, qué sé yo, a vender sus productos. Eso también lo estamos ordenando. ¿Y los malls, alcaldesa? Porque dicen que hoy, como plan piloto, abre el Mall Sport en la comuna de Las Condes, ¿es verdad? ¿El Mall Sport de Las Condes? Sí. A mí yo no veo cómo, por ejemplo, el Mall Costanera Center pudiese abrir. A lo mejor esos más pequeños, que son casi como donde está ahí no puedo estar diciendo marcas. No importa, pero hay algunos malls más chiquititos que a lo mejor algunas tiendas, pero yo de verdad creo que en esta materia caminar un poco más lento quizás puede ser la mejor alternativa. Realmente lo peor que podría pasar es que pasemos al paso 2 y a las 2 semanas estemos de vuelta en el paso 1. Entonces, en estas decisiones, perdón, alcaldesa, que la interrumpa también para integrar al alcalde Cuadrado, en estas decisiones
¿Hay alguna consulta a los alcaldes? ¿Se les pregunta, se les adelanta un poco los planes que existen o ustedes se enteran también por la prensa, como se dice? No, generalmente nos avisan, pero nos avisan poquito tiempo antes de que van a abrir o que van a cerrar. Será, no sé, 2 horas antes. Pero lo que pasa es que nuestros equipos de salud están todo el tiempo en contacto, ¿no es cierto?, con nuestra directora regional de salud y también con la Seremi. Por lo tanto, uno ya más o menos sabe cómo van las cifras, si las cosas están subiendo, bajando, y por lo tanto uno también con un poquitito de puede adelantarse qué es lo que viene. Pero sí, por ejemplo, me imagino que van a haber consultas con la ministra Hut. Providencia tiene estaciones de metro que son sumamente concurridas y por lo tanto tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer ahí. Y eso no lo podemos determinar nosotros. Entonces, hay una conversación permanente. Yo por lo demás le tengo muchísimo cariño a la subsecretaria Daza y por lo tanto si la llamo, ella siempre me contesta el teléfono, aunque a veces sea al día siguiente porque está con mucho trabajo, pero hay una disposición a conversar. Sobre todo yo he visto que eso ha cambiado, no sé si te parece a ti, Carlos, desde que entró el ministro París hay como una mucho mayor cercanía con el Ministerio de Salud, ¿no? Ciertamente, y mayor trabajo, que era lo que reclamamos los alcaldes en su momento. Para nosotros era fundamental contar con información para poder delinear la estrategia sanitaria que el Departamento de Salud Comunal tenía que desplegar. Pero incluso ahora hay dificultades. Por ejemplo, en el caso de Huechuraba, nosotros tenemos 161 fallecidos, vecinos muertos, de los cuales nosotros tenemos la trazabilidad y sabemos dónde está georreferenciados los lugares de residencia de ellos, de 98, de 161. Por lo tanto... ¿Hay hecho mal la pega, Carlos? No contamos con la información suministrada. Sí, ahora, está bien. Respecto de la posibilidad que tienen comunas con mayores recursos para poder desplegar el desconfinamiento, ciertamente para nosotros en Huechuraba es mucho más conservador nuestra postura y mucho más reticente a avanzar, y cuando se avance va a ser con absoluta certeza. Solo por decir un dato, la tasa de mortalidad que tiene La Pintana, Huechuraba, Recoleta y Cerro Navia es 3 veces más alta que Las Condes y otras comunas del sector. No creo que de Providencia. Nosotros tenemos pero mucho más adulto mayor. Del sector oriente. Sí. Por lo tanto, para nosotros no es alternativa avanzar y retroceder, porque por cada fallecido nosotros tenemos 3. Por lo tanto, en los malls trataré de que seamos los últimos en abrirlos. En el tema educativo trataré de que sean al final los niños. ¿Y qué opinan de este plan piloto, alcalde? El ministro de Economía lo dijo el fin de semana. Esta semana parte un plan piloto que permite el traslado de trabajadores que viven en comunas con cuarentena a algunas comunas con construcciones clave. Creo que serían alrededor de 300 trabajadores. Tuve un par de reuniones telefónicas con el ministro de Economía, con el ministro de Agricultura también, que eran los más llanos a ir normalizando la actividad económica, por un lado la feria y por el otro lado los malls. Pero mientras no sea la autoridad sanitaria la que garantice eso, yo no voy a estar dispuesto a dar pasos en falso. Tenemos el colega Lavín, que por avanzar más rápido generó un retroceso inmenso en lo que podría haber sido algo gradual y prudente. ¿Se refiere al caso del Apumanque? Por lo tanto, creo que esas decisiones yo habría esperado más tiempo. Los datos científicos señalan que con más frío y con más humedad la actividad del virus es mayor. No habría costado nada, teniendo a la región metropolitana ya acostumbrada a meses de cuarentena, haber esperado una semana o 2 semanas, alcalde, para garantizar eso. Ahora, dime, Polo, perdón. Termina nomás, disculpe. Por lo tanto, no por amanecer, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y son las vidas de las personas. Es la vida de mi gente.
Por lo tanto... En la vida de los trabajadores de la salud. De la salud, son de los funcionarios que andan repartiendo cajas de mercadería. Entonces, yo creo que concordamos con Evelyn en ese sentido. Yo, por lo menos, lento y seguro. Es que lo que pasa es, claro, eso ustedes efectivamente lo miran con respecto a cada una de sus comunas, pero el hecho de que se abra, se termina la cuarentena en 7 comunas en Santiago y que se empieza a hablar de, por ejemplo, lo que estaba pasando en Las Condes con la apertura, ¿no es cierto?, de este mall que tiene, claro, ciertas restricciones, se va a admitir a 700 personas, no se puede consumir alimentos al interior, no van a funcionar los juegos infantiles, etcétera. Las tiendas van a poder ocuparse al 20% de su capacidad, etcétera. Pero claro, se empieza a hablar de apertura y de vuelta a cierta normalidad. Usted habla, alcaldesa, de funcionamiento de los cafés y los restaurantes en las calles, en las veredas. Entonces, claro, empieza a producirse tal vez una señal que puede ser, en definitiva, muy negativa. Porque hay otras comunas donde la situación, no solo acá en Santiago, sino que también, por ejemplo, en el norte, donde la situación va empeorando en este minuto. Por eso que yo nunca he presionado para que nos quiten la cuarentena. Al contrario, al principio fui una de las primeras que decidió cerrar los colegios y cerrar también los malls. A pesar de que muchos decían que no teníamos facultades, a mí me parecía que era una irresponsabilidad no hacerlo, por la cantidad de gente que va a esos malls, ¿no es cierto?, y a nuestros colegios que tienen alumnos de muchas comunas que vienen a nuestros colegios. Por eso que además estoy muy consciente que Providencia y Santiago son comunas especialmente complejas porque congregan a mucha gente, nuestros metros pasa mucha gente por ahí y por eso que creo que hay que ser realmente muy cuidadosos. En materia, sí, yo creo que si, por ejemplo, se hablara de un plan piloto, en vez de reapertura. Un plan piloto para testear, ¿no es cierto?, para testear ciertas medidas de seguridad, ver si resultan o no, en la práctica sería distinto. Pero no es distinto hablar de reapertura que de un plan piloto. Fue un plan piloto. Lo mismo que acaba de decir el alcalde Cuadrado, lo mismo que está diciendo usted, finalmente tomando el ejemplo de la Pumanque del alcalde Lavín, es lo mismo, fue un plan piloto, ¿o no? Sí, pero un plan piloto donde se formó una fila enorme de gente esperando. Entonces, yo creo que realmente si uno dijera, estas son las cosas que vamos a testear, vamos a llevar un registro de toda la gente que vino, vamos a ver si es que tienen una tasa de contagio más alta que los que no vinieron, o sea, que efectivamente la gente lo perciba, no como algo que se está reabriendo la economía y que tenemos ahora chip libre, sino que en realidad algo en que estamos buscando cómo controlar que haya un poquitito de mayor actividad sin que eso signifique... Porque a mí lo que más me preocupa, y yo creo que también a Carlos y a todos los alcaldes y a ustedes también, obviamente, que han vivido todo esto en forma tan intensa, es que la gente salga desbordada y diga, el peligro ya pasó, ahora, ¿no es cierto?, hemos estado encerrados todos estos meses, ahora chip libre. Aquí no hay chip libre. Y vamos a fiscalizar. Si es que nos llegan a abrir este miércoles, vamos a fiscalizar más que nunca. Porque realmente lo que tenemos que cuidar absolutamente es el tema de la seguridad y la salud. Polo, mira, yo también creo, a lo que señala Evelyn, y yo creo que todos los alcaldes estamos de acuerdo, también hay que ser respetuoso de la realidad social que están viviendo otros en comparación. Sí, pues. A mí me irrita ver cómo ya se está hablando de abrir los centros de esquí, por mucho que haya gente que le gusta esquiar. No me parece, mientras hay gente que está pasando lo pésimo, que siguen en cuarentena, haya ese desborde de normalidad, de gastar dinero para subir y dinero que a la gente no le alcanza para vivir. Por lo tanto, yo creo que cuando se hacen estas aperturas, también tienen que ser considerados criterios sociales que casi estéticos, ¿no? Que no generen un conflicto mayor social que el que ya existe. Porque una persona de la comuna, de la Pincoya, no va a entender que mientras ellos están confinados, mientras ellos no pueden trabajar, mientras ellos no tienen ingresos, mientras ellos tienen endeudamiento, mientras ellos sufren la muerte de 3 por cada uno, en otra comuna
sus habitantes, que tienen legítimo derecho, pero sus habitantes exhiben una calidad de vida muy distinta en tiempos de pandemia, como ir, subir y andar esquiando y pagar no sé cuánto por un andarivel. Yo en eso concuerdo totalmente con Carlos, absolutamente. Creo que efectivamente si uno no es capaz de entender qué es lo que pasó aquí el 18 de octubre en Chile y cómo efectivamente el comportamiento de cada uno de nosotros, de respeto, de solidaridad, de empatía a lo que le está pasando. ¿Cuánta gente ha perdido el trabajo? ¿Cuánta gente tiene angustia de saber qué es lo que va a pasar después de todo esto? Y miren la fila de gente, hijitos de su papá, ¿no es cierto?, que se van a esquiar el fin de semana. Qué rico poder esquiar, un deporte maravilloso, pero de verdad no podrían a lo mejor donar esa plata. La de los andariveles y de todas esas cosas no la podrían donar a otra gente que de verdad no tiene con qué vivir. Hay que recordar, alcaldesa, que los centros de esquí no están funcionando. Están, de hecho, están cerrados y la gente fue básicamente a usar digamos, las lomas y la nieve que estaba ahí y que está disponible. Pero usted ¿Eso también lo encuentra cuestionable, alcaldesa, tal como lo decía el alcalde Cuadrado? Mire, ¿sabe qué más? Creo que en este minuto uno tiene que ponerse más que nunca en el caso de personas que han perdido todo, perdieron el trabajo, que pueden haber perdido un familiar, que están con un grado de angustia brutal. Y yo realmente creo que ir a exhibir de esa manera que yo tengo plata y me puedo ir a la nieve porque allá tengo además un departamento y vamos a pasarlo bien y qué sé yo, me parece de un mal gusto inaceptable. Pero usted apela entonces a que los ciudadanos deberíamos tener esa conciencia, los ciudadanos, los chilenos deberían tener esa conciencia. Yo creo que hoy día la gente que tiene la suerte de tener trabajo y la gente que tiene la suerte de tener una casa y de tener comida, debiera estar viendo cómo puede donar buena parte de sus ingresos para ayudar a otros chilenos que efectivamente lo están pasando muy mal. Es el momento más importante de la solidaridad y la empatía que hemos enfrentado en nuestro país. Donde los gestos tienen un peso importante. Claro, es que en ese sentido, lo decía, ya no recuerdo que algunos de nuestros invitados la semana pasada o antepasada, cuando se comenzó con la apertura de ciertas comunas, y decía, claro, se abren, son básicamente comunas del sector oriente. Claro, hay algunas otras que se añaden, ¿no es cierto? Y eso, ver que cierto sector de la ciudad, que es el sector más privilegiado... ¿El alcalde Durán no fue, me parece? El alcalde Durán parece que fue, el alcalde de Independencia, exactamente. Y ver que ciertos sectores privilegiados nuevamente tienen justamente esos mismos privilegios, gozan de esos mismos privilegios una vez más en medio de la pandemia, genera de por sí una mayor irritación. ¿Cree que esto está efectivamente generando rabia, aumentando la rabia que mucha gente tiene? Pero, a ver... sí, yo creo que sí. Es evidente, es una demostración de una prepotencia social inaceptable en estos tiempos. Cuando hay gente que todavía no ha terminado de enterrar y tener la situación del fallecimiento de alguien, mientras siguen sin empleo, mientras están tratando de sacar dinero de su jubilación para poder pagar con esa plata las deudas que ya te habían contraído. Disculpa, y ver con absoluta normalidad, como ella lo dijo, lo repito, es una frivolidad inaceptable, absoluta, y demuestra una indolencia social que no debe ser permitida por el Estado. Esa imagen es la imagen del viernes, de esta hilera de autos tratando de subir a la nieve. La alcaldesa Belén Matei lo dijo en una entrevista, hablaba de la polarización que está viviendo Chile, hablaba incluso del apruebo y el rechazo, estos dos bandos, en algunos los buenos y los malos, y para otros los malos y los buenos. Y finalmente estos gestos ayudan poco a buscar puntos de encuentro, alcaldesa. Naturalmente, estos gestos son de verdad inaceptables. Yo no sé en qué están esos padres que están llevando a sus hijos ahí, no sé en qué mundo están viviendo. Porque yo a mucha de esta gente la escuchaba que estaban, pero horrorizados con lo que había pasado el 18 de octubre. Y yo les pregunto, ¿alguno de ellos se ha dado alguna vez el trabajo de ir a ver cómo vive la gente en Bajos de Mena? ¿Ha estado en alguno de esos departamentos? ¿Ha visto a lo mejor cómo vive? ¿Ha ido alguna vez a visitar la casa en la que vive a lo mejor la trabajadora que trabaja en su hogar? ¿Ha ido a conocer la casa del conductor que tienen en la empresa? ¿Ha ido al azar a ver cómo vive cualquiera de sus trabajadores? ¿Alguno lo ha hecho alguna vez?
Porque ¿sabes lo que pasa? Yo he tenido el privilegio de ser diputada, senadora, ahora, y he representado sectores de verdad muy postergados de nuestra sociedad. Estuve en la cuarta región, donde hay mucha pobreza, en muchas de las comunas. Estuve en San Antonio, y ahí se ve tomas, etcétera. Y yo me pregunto, esta persona ahí que está esquiando feliz de la vida, ¿alguna vez ha visto cómo viven los otros chilenos? Porque yo le digo, si alguna vez hubieran ido a ver cómo viven otros chilenos, estarían donando esa plata y no dándose estos lujos. Esto es lo que irrita, esto es lo que trae malestar, esto es lo que trae la sensación de injusticia. Más aún, cuando... Ya me estoy poniendo. No, déjame a mí, continúe, pásame pero ¿sabes lo que pasa? Es que esto de verdad me produce mucha rabia, porque al final es como que no vieran la pobreza, como que no quisieran verla, como que se desentienden. ¿Cuánta gente me tocó a mí ver cuando yo estaba en el Ministerio del Trabajo? Personas que viajan 1 o 2 veces a Europa al año, pero a la nana le pagan las cotizaciones por el salario mínimo, cuando no gana nada el salario mínimo. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que esas son las cosas. Y por eso que yo hablo tanto, ¿no es cierto?, de que nosotros necesitamos una cultura de la empatía, una cultura de la confianza, una cultura de ponerse en el lugar del otro. Y en ese sentido yo siempre apelo a lo que sucede en Alemania, lo que sucede en los países nórdicos. Disculpe que le interrumpa, es que sobre ese mismo punto, ¿a qué atribuye usted esta indiferencia? Porque a estas alturas es inconcebible que alguien no sepa cómo viven muchos chilenos. Sobre todo en esta época. Sobre todo después del 18 de octubre, sobre todo después de lo que hemos visto en la pandemia. O sea, yo creo que es inconcebible. ¿A qué lo atribuye a estas alturas? A ver, Carlos quiere decir y después yo también te contesto, porque pues Carlos quiere aquí... A ver, yo creo que también hay que sincerar los datos y que la gente tome conciencia de cosas mayores también. Esto que vivimos ahora de la pandemia refleja muchos años de sueldos miserables. El 50% de los chilenos gana menos de 400.000 pesos mensuales. El 20% de los chilenos, solo el 20% gana más de 750.000 pesos para arriba. Hay 11 millones de chilenos que están endeudados. Hay 5 millones de chilenos que están morosos. Entonces, cuando uno ve la realidad acumulada en el tiempo y cuando una pandemia hace aflorar todo eso, el 75% del ingreso de una persona promedio va destinado a pagar sus compromisos financieros anteriores, es decir, el 5 de agosto van a haber terminado el sueldo del mes. Y hay personas que en forma insolente y que van a misa incluso el domingo, a golpearse el pecho, y el domingo después de la misa se van a demostrar una indolencia social inaceptable en nuestro país, resulta aberrante. Y si ellos no lo entienden, debe ser el alcalde o la autoridad política nacional la que ponga coto a eso, porque de lo contrario se sigue agravando una situación de injusticia y de confrontación social que hemos tenido durante mucho tiempo, que va a seguir profundizándose si es que este tipo de exhibición inmoral de recursos se sigue repitiendo sin el control que debiera establecer. El ministro de Salud ni siquiera por criterio sanitario debiera permitir esto. La alcaldesa quería yo quiero señalar que, por ejemplo, me tocó ser senadora en la cuarta región, ¿no es cierto?, en la región de Coquimbo. Allá en el colegio de Ovalle, por ejemplo, de San Beator, iba el hijo del médico, iba también el hijo de la persona que barría la plaza. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, que la gente se conozca, que empatice, que unos vayan a las casas de los otros y los otros a las casas de los unos. Nosotros desgraciadamente tenemos aquí 2, 3 o 4 comunas donde la gente vive ahí, va al colegio ahí, de Plaza Italia para abajo no saben que existe, se van después a Cachagua o a Zapallar a veranear, o si no a Pucón, y todo en avión, de tal manera que nunca pasan, no conocen lo que es efectivamente cómo están viviendo muchos los chilenos. Y muchas veces uno trabaja con personas, ¿no es cierto?, a las que los ve todos los días, los ve bien vestidos, etcétera.
Pero si uno fuera a sus casas, no podría creer las condiciones en las que están viviendo. Entonces, yo realmente siento que en Chile las élites han fallado de una manera terrible. Más aún cuando uno ve que muchos de ellos o robaron, o se coludieron, o han habido abusos sexuales, y además muchos de ellos finalmente la gente siente la sensación de que no tuvieron castigo. Entonces, claro, a estas personas sí son violentos, pero que están robando, ¿no es cierto? Y que se robaron 2 celulares por 1 millón, no sé cuánto era, 300.000 pesos. Sí, terrible, terrible, pero hay otros que han robado miles de millones. Miles de millones. Sin castigo. Sin castigo. Entonces, aquí hay un tema que nosotros tenemos que enfrentar como sociedad. Yo vengo de un sector político en que la gente siempre se ha enfocado básicamente en eliminar la pobreza. Y yo creo que en ese sentido hicimos un muy buen trabajo en los últimos 40 años. Efectivamente, los niveles de pobreza que teníamos en los años 60, 70, 80, hoy día, gracias a Dios, no existen. Sin embargo, no basta con eso, de ninguna manera. Pero, una sociedad que no tiene niveles mínimos de equidad es una sociedad que no es viable, social, políticamente, no es viable. Tenemos que hacer un esfuerzo de eso. Y este tipo, ¿no es cierto?, de actividades en que realmente yo tengo lo que quiero, gozo lo que quiero y el resto de la gente me importa un pito, eso ya sencillamente no podemos tener un país. ¿Qué tiene que pasar, insisto en la pregunta de Polo, para que no haya indolencia y haya un poco más de empatía? Gritárselos en la cara. Cada vez que usted me invite se los voy a gritar en la cara. Pero es que es bien impresionante porque pasó el estallido social. Estamos en plena pandemia. Según el DEIS hay más de 13.000 muertes. ¿Qué más nos tiene que pasar a los chilenos para abrir los ojos y para empatizar con tu ciudadano, con tu vecino? Yo llevaría a todos los alumnos de los colegios particulares, pagados, caros, a pasar un día en Bajos de Mena. Que duerman ahí, que sepan lo que es, porque no lo conocen. Esto es lo mismo que... No lo imaginan. No se lo imaginan, no saben que eso existe, no saben que eso existe. Yo los llevaría a ver cómo están viviendo los migrantes, ¿no es cierto?, en una casa en Bellavista, que entré, no podía creer lo que estábamos viendo ahí. Entonces, realmente, esto es lo mismo cuando me decían, ¿qué pasa con las mujeres y los hombres?, ¿no es cierto? Las mujeres decimos a cada rato que los hombres nos pasan a llevar, y los hombres no creen que nos pasan a llevar, porque no lo ven, porque nunca han sido mujer. Y no se dan cuenta las miles de formas en que nos pasan a llevar a diario. Porque es la cultura, porque así es, porque nunca se han dado cuenta. En el caso, yo creo que de la pobreza, lo mismo. No la han visto, no la conocen, no se la imaginan y por lo tanto no es tema. Además lo que impresiona es que, perdón, alcalde, sí, dale. Si esto hubiera pasado sin que hubiéramos vivido todo lo que se vio a partir del 18 de octubre, uno podría decir, bueno, ok, así es Chile, así ha sido siempre, y es difícil que cambie. Pero la verdad es que las expresiones de todo tipo a partir del 18 de octubre fueron tan elocuentes, tan claras en términos de los niveles de desigualdad, de inequidad que hay en Chile, que a estas alturas... a mí la verdad que me parece, como decía, inconcebible. Polo, que alguien, lo más que alguien probable... pueda decir, no sabes que esto, no sabía que existía. Polo, lo más probable es que muchos de esos que están subiendo ahora a la nieve estuvieron en las protestas el 18 o el 19 de octubre, porque había cualquier cantidad de hijitos bien que era como moda ir a protestar, y se fueron todos ahí, iban con los hijos y qué sé yo, y ahora se van a la nieve. Sí, eso es lo que tenemos. Yo creo que hay que hacer un nuevo trato, es decir, cuando las jubilaciones son miserables, cuando los sueldos son paupérrimos, cuando la seguridad de sanarte de una enfermedad es insegura, cuando no tienes ninguna certeza de las certezas que el Estado debiera brindarte, es porque el Estado ha fallado. Imagínate, Polo, hace 8 años atrás, 1.200.000 jubilados no tenían jubilación. 1.200.000 personas por primera vez accedieron a una pensión básica solidaria de vejez. Imagínate de esos 8 años hacia atrás,
¿Cómo hacían para seguir viviendo gente que destinó toda su vida a trabajar por la patria, por su pueblo, por su familia, por su comuna? Y mientras pasaban de un lado para otro, porque además hay un discurso, y perdona que me sulfure un poco, no, por favor, pero ideológicamente es inaceptable. Hay gente que durante 40 años de su vida se levantan a las 5 de la mañana en la Pincoya, cruzan entero Santiago para construir realidades que otros van a vivir. Y después de 8 o 10 horas de trabajo vuelven cansados, cabeceándose contra la ventana del bus, para seguir viviendo 40 años después, cuando les toca jubilar, casi en las mismas condiciones que cuando partieron de jóvenes. Perdón, y sus hijos y sus nietos igual. Además, lo poco que ganaban por el sistema de jubilación caen en vulnerabilidad total. Ganando 500.000 pesos empiezan a ganar 200. Y es imposible que eso cambie si no hay una voluntad transformadora profunda, social, de las autoridades. Perdón, y yo quiero decir que... perdóname, Evelyn. Es que yo quiero decir que yo de la centro derecha opino exactamente lo mismo. Lo mismo. Y te lo puedo decir con experiencia, porque Evelyn también lo puede decir desde el conocimiento. Mi gran frustración como alcalde es saber que las cosas se pueden cambiar. Así es. Y no hay voluntad ninguna de quienes gobiernan de cambiar la realidad. ¿Dónde está trancada la pelota? Porque aquí, claro, uno podría decir hay responsabilidad del gobierno actual, pero tal como lo venimos hablando, esto, la verdad que son realidades que se vienen dando desde siempre y en la medida en que Chile fue creciendo y que efectivamente se fue reduciendo el nivel de pobreza. Recordemos que pasamos de más o menos de un 60% a menos de un 10% de pobreza en nuestro país en los últimos 30 años. Pero estas realidades que estamos describiendo ahora y que vemos de manera tan manifiesta, bueno, siguen existiendo. ¿Dónde está trancada la pelota para poder cambiarlo? A ver, Polo, yo creo que nosotros vivimos una etapa que fue justamente la lucha contra la pobreza y lo hicimos bien. Y yo creo que ahora, con todas las señales que hemos tenido, con todas las demostraciones, con el 18 de octubre, etcétera, y también con la pandemia, tenemos ahora que impulsar una segunda etapa. Y creo que además lo podemos hacer bien. Creo que los alcaldes tenemos mucho que decir. Uno ve, desgraciadamente, por ejemplo, el otro día nos juntamos con los directores de nuestros colegios, de las escuelas básicas y de los liceos. Y yo le pregunté a todas las directoras, a ver, si yo voy a tercero básico, ¿voy a encontrar con que todos los niños efectivamente pueden leer de corrido y entender lo que leen? 2 me dijeron sí y otras 2 me dijeron no. Nosotros tenemos niños vulnerables, muy vulnerables en Providencia. Entonces, en vez de estar preguntando si tenemos que comprar los colegios y los colegios de quién deben hacer, no debiéramos estar preguntándonos más bien qué podemos hacer en la práctica para que esos niños efectivamente puedan leer y entender lo que leen 100 palabras por minuto como cualquier niño de un colegio privado. Entonces yo siento, digamos, que como los alcaldes nos tenemos que hacer cargo de las cosas en forma práctica y solucionarlas. Entre los alcaldes hay mucho menos ideologismo. Uno ve muchas veces que en la Cámara y en el Senado están discutiendo cosas como que si fueran en Marte. A nosotros nos toca la realidad todos los días. Y por eso que yo creo que efectivamente los alcaldes debiéramos empezar a liderar conversaciones de cómo vamos construyendo un país en forma conjunta. ¿Por qué cuesta tanto? De hecho, en este último cambio ministerial se habló de la posibilidad de que un alcalde llegara a una cartera y propusiera toda esa batería de ¿Alcalde información. o alcaldesa? Alcalde o alcaldesa, justamente. Estaba la alcaldesa Mate, estaba el alcalde Delgado también, entre otros. Sonaron como la posibilidad de que por fin los alcaldes, esas voces súper ciudadanas que han estado tremendamente bien evaluadas en este último tiempo, llegaran a un lugar donde sí se pudieran hacer cosas y formular cambios. Pero nosotros lo podemos construir entre nosotros y llevárselo entre nosotros al gobierno. ¿Pero son escuchados? A ver, sí, si vamos todos los alcaldes, no les aseguro que nos van a escuchar. Mientras me tocó vivir en Canadá, le contaba a Evelyn que la gobernadora general de Canadá convoca a una comisión real que durante tanto tiempo se va a preocupar de pensar a 20 años la educación o el tema del medio ambiente, y eligen a los mejores, a los premios Nobel, a los profesores universitarios, y tienen un año libre
para reflexionar y trabajar en conjunto, y finalmente se transmite por televisión cuando le entregan el documento de lo que va a ser la conducción de ese país a largo plazo. Y eso se hace y se puede hacer desde lo local también. Así es. Y cuando Evelyn plantea eso, me parece de la más absoluta lógica, porque nosotros tenemos presupuesto, porque tenemos un territorio delimitado, somos la autoridad que gobierna, tenemos los equipos profesionales que los ponemos a trabajar. Sabemos dónde aprieta el zapato. Pero donde falla todo, y yo creo que hace mucho tiempo la política empezó a fallar en dos factores fundamentales que debe tener la política por siempre. Primero, la política es eminentemente pedagógica y los políticos en general han renunciado a esa labor de educación que deben tener, porque yo tengo más información que cualquier ciudadano y el ciudadano va a entender una medida que, aunque le afecte, la va a entender porque se la explico. Así y es. por lo tanto la reticencia va a ser menor. Y lo segundo, que se perdió ya hace muchísimo tiempo, es la pasión que uno tiene que tener cuando uno sirve a otro. Porque la pega política implica poder llevar a grados de bienestar a gente que lo está pasando muy mal, y si no lo haces con pasión, la cosa se te desdibuja y los puede llevar a niveles más bajos que los que cuando Peor aún, muchas veces no se hace con pasión, sino que se hace con interés monetario. Y uno ve gente que ha estado para servir, que lo único que hace es llenarse los bolsillos. Eso Así ¿a qué nivel lo dice la alcaldesa? Usted habla de, ¿A todo está nivel? hablando de alcaldes, Bueno, está hablando perdóname, de parlamentarios. Pero mire cómo se fueron subiendo los sueldos los senadores y los diputados. ¿Usted cree que eso alguna vez fue una ley? A ver, hecha por el refresquenos la memoria, por favor, alcaldesa. Los alcaldes, los diputados y los senadores, de acuerdo a la Constitución, debieran ganar lo mismo que los ministros de Estado. Bueno, pero empezaban a ponerse el bono de benzina, el viático para cuando iban a Valparaíso, la plata para los asesores, que muchas veces además eran parientes y por lo tanto les pagaban, pero la plata llegaba donde ellos de manera igual. Entonces, ahora, claro, les bajaron, ¿cuánto? No me acuerdo, algo, les bajaron el sueldo. Pero todas esas asesorías y todas esas platas extras no se tocaron. Recordemos, ¿se acuerdan todas esas asesorías habladas? Sí, asesorías orales. sí. ¿Se acuerdan todas esas asesorías con copy-paste? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerda una diputada que tenía como a 10 familiares con celulares pagados por el Estado? Todo eso no se ha parado. ¿Y sabe lo que pasa? No se va a parar. Mientras sean también los senadores los que después nombran a los ministros de la Corte Suprema y al fiscal nacional. Si eso es inaceptable, ¿cómo un ministro de la Corte de Apelaciones que tiene alguna aspiración de poder llegar alguna vez a la Corte Suprema va a fallar en contra de un diputado o un senador que después puede preocuparse de que le bloqueen cualquier subida a la Corte Suprema? ¿O cómo es posible que aquellos que son electos por voluntad popular sean reemplazados a dedo por el partido o por quien esa persona designa para reemplazarlo en el Parlamento sin tener ninguna representación popular y quizás sin haber siquiera ganado una elección interna dentro de su propio partido? Y alcaldesa, y en este panorama una Oiga, ciudadanía... aquí estamos la izquierda y la derecha Sí. unidas. Sí, No, sí, muy está interesante. La gran derecha y la Sí, izquierda. pero hay que sumar también a los ciudadanos, porque ahora la ciudadanía mucho más informada, mucho más opinante. Recordar lo que pasó en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado también, cuando se discutía el 10%, la cantidad de sintonía que tuvo eso. O sea, el ciudadano cada vez más informado, cada vez más opinante, también tiene mucho que decir, también hay un peso ahí que ahora se hace notar, ¿o no? Es que eso yo creo que es muy bueno, porque eso hace, como dicen en el campo, hay que apretar el chancho para ver cuánta grasa da. Y cuando es fácil y uno tiene cierto grado de autoridad por el cargo que te dieron y tiene algo ¿Cómo más... hiciste así? No, por la jineta. La jineta. Por la ¡Chuta! jineta. Por la Pablo jineta. Cuadrado. Pero dicho eso, y por la información que uno dispone, muchas veces el ciudadano se siente minimizado o no se atreve a discutir. Por lo tanto, ahí entramos al tema inicial. Cuando Evelyn planteaba el tema educativo,
La educación cívica es fundamental. Y Pitágoras, ni siquiera nosotros ahora diciéndolo, Pitágoras decía que cuando se educa a un niño, si se educa a un niño no va a ser necesario castigar a un hombre, porque hay claridad de lo que se debe informar. Entonces, el ciudadano propiamente tal asume su condición exacta de ciudadano cuando cuenta con la información para poder debatir en forma no descalificatoria, ni haciendo prejuicios, sino planteando ideas que la propia autoridad política suministra para ver crecer la conciencia cívica superior que todo pueblo debe tener para construir mañana, porque o si no nos vamos a quedar discutiendo siempre el presente. Claro, pero desgraciadamente no toda la discusión pública se da en esos términos. De hecho, le quería mencionar a la alcaldesa Matei a propósito de una entrevista que ella dio, que está muy interesante acá en las últimas noticias, y usted dice, veo que muchos parlamentarios se dejan llevar por Twitter y no se dan cuenta del bajísimo nivel de aprobación que tienen, justamente porque están leyendo lo que se dice en Twitter y escuchando poco a la gente sensata. Yo creo que efectivamente, y cuando ustedes estaban hablando, ¿no es cierto?, de que la gente está mucho más empoderada, yo justamente quería decir, cuidado, cuidado, cuidado. Porque una cosa es lo que nosotros vemos cuando salimos, cuando estamos con nuestros vecinos, lo que se habla en los clubes de adulto mayor, lo que se habla en las juntas de vecinos, lo que se habla en la calle, que lo que aparece en el Twitter, porque en el Twitter, en el fondo, al final, son muy los extremos los que están, y además, como hablan generalmente desde la... No hablan con su nombre y con su apellido, no se dan a conocer, muchas veces tienen seudónimo, son especialmente brutales y mucha mentira, mucho ataque. Eso de verdad, yo estoy convencida que no representa para nada a Chile. Y los parlamentarios efectivamente están con niveles de aprobación bajísimos. Y yo creo que están escuchando demasiado Twitter y están escuchando demasiado poco a la gente, que en realidad lo que quiere es algo bastante más básico. No tiene, en el fondo lo que quieren es buenas oportunidades para sus hijos, para sus nietos, que si se enferman puedan ser atendidos, que cuando lleguen a viejos puedan vivir en forma digna. O sea, son cosas que son bien esenciales y que la están pidiendo hace muchísimo tiempo. Y que en realidad no requieren grandes discusiones a mí a veces esas discusiones me parecen como del siglo pasado. ¿Como cuáles, por ejemplo, alcaldesa? Por ejemplo, nosotros hemos gastado miles de millones de dólares en sucesivas reformas educacionales. Y la educación sigue igual de mala que hace 40 años. Igual de mala. Pero, por ejemplo, nuestros profesores ganan una miseria. Tienen 45 alumnos por curso. Entonces, o sea, una persona, por ejemplo, que le va bien en el colegio, claro, trata de optar por medicina, por ingeniería y qué sé yo. Tenemos mucha gente que está saliendo de carreras de pedagogía y que en realidad cuando rinden ese examen que rinden al final, en realidad no son capaces de enseñar, porque no conocen la materia, porque no saben cómo enseñar tampoco. Se ha permitido, por ejemplo, que universidades muy rascas, y digámoslo claro, tengan la carrera de pedagogía y sacan con título a personas que de verdad no son capaces de enseñar. Hay una universidad, me acuerdo haberlo leído como el año 2014, algo así, que el 95% de sus egresados fracasaba en esa prueba inicia. Sí. Y esos son muchos de los profesores que tenemos. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Cuando nosotros gastamos plata, y se ha gastado mucho dinero en Chile para tratar de tener una sociedad más equitativa, no basta solamente con gastar, hay que gastar bien. Entonces, cuando uno empieza a ver que la gran solución era... en el gobierno pasado, si los colegios tenían que ser, en los colegios particulares subvencionados, si el edificio tenía que de ser del Estado o del sostenedor, y uno dice, ¿y eso va a mejorar la calidad de la educación del niño? ¿De verdad? O sea, además, ¿eso lo va a hacer leer más rápido? ¿Eso va a hacer que entienda lo que lee? ¿Eso le va a enseñar inglés? Además, Polo, en Chile
el único motor real de promoción social es la educación. Es la educación, obvio. No hay otra. No hay otra. Entonces, si la autoridad La única duradera. Y verdadera. Y verdadera. Y por lo tanto, si no se hace el foco en eso, estamos mintiéndole al pueblo de Chile. Así es. Le estamos diciendo que la educación les va a permitir que sus hijos progresen y que tengan una calidad de vida mejor, un estándar de vida mejor, y el Estado está prometiendo pero haciendo... es una promesa que no se cumple. Sí. No se cumple. Claro, ahora, vayan a La Pincoya, vayan a ver las 7 escuelas. Tenía 6, compré una, que tenía 200 niños y era particular subvencionado sin copago. Hoy tenemos la matrícula completa con lista de espera. Y como teníamos un terreno, se lo pasé a la Junji. Y la Junji me construyó un jardín infantil. Y eso en Pedro Fontova, en el sector de los Libertadores, y la gente sabe todo eso, es el primero, porque si no compraba esa escuela que se estaba vendiendo, se iba a transformar en supermercado. Y toda la oferta educativa de la mitad de la comuna habría sido particular pagada, sin siquiera un subvencionado. Y el municipio hizo eso porque tenemos la convicción política que la educación es el único motor de promoción social. Por eso te digo que la pasión tiene que acompañar a la acción, porque de lo contrario es puro discurso bonito que pueden pronunciar autoridades muy competentes, pero que en la práctica siguen condenando a los ciudadanos chilenos a seguir viviendo en la miseria. Sí, hemos revisado varios temas, hemos tocado varias capas de la situación actual de este Chile, sobre todo en pandemia, pero hay una que no queremos dejar pasar, Polo. Exactamente, tiene que ver con algo que la propia alcaldesa en algún momento también ha denunciado, el tema de la violencia intrafamiliar, violencia al interior justamente de los hogares, que afecta preferentemente a las mujeres. Pero el caso que les vamos a mostrar tiene que ver con una madre y su hijo, una madre que es agredida por su hijo. Marlene Pérez tiene todos los detalles. Sí, Polo, es un caso terrible el que están denunciando aquí los vecinos de la Villa San Luis 4 y que ocurre al interior de este hogar que está a nuestras espaldas. Ellos denuncian que el hijo de esta abuelita de 86 años la golpea constantemente. Incluso son muy crudos los registros que ellos han logrado tener y que han denunciado en reiteradas ocasiones a Carabineros. El último hecho ocurrió el día viernes y el hijo de esta señora fue detenido y posteriormente quedó con arresto domiciliario. Todos los datos los vemos en la siguiente nota y a la vuelta conversamos con los vecinos. Esta es mi vecina de Aguasanta. Ella está sufriendo maltrato. Por favor, no hay qué hacer. Se escuchan claramente los gritos. Estamos denunciando un caso que realmente ha sido angustiante. Llevamos meses en que queremos ser escuchados. Acá hay un adulto mayor que está siendo violentado por su hijo. Es una señora la que está realmente todos los días con pena, con rabia, con gritos. ¡No! ¡Está pegando! ¡Abre! Yo dije, ya, como nadie se hizo presente, hagamos un video y que esto sea viral. Es la única forma hoy día de las redes sociales, que la gente sepa lo que está pasando y nos puedan generar una cierta apoyo y contención. Bueno, aquí en Aguasanta tenemos un problema con un adulto mayor, una señora de 86 años que vive con su hijo. El hijo, bueno, la maltrata. ¿Estás forcejeando con ella? ¿Estás forcejeando? Yo diría que a contar de marzo empezaron a sentirse ya ruido. Yo vivo cerca, al lado de él. Y cada vez los gritos fueron en aumento, en aumento, en aumento. Ya yo no podía dormir en la noche, ya empecé a grabar yo los audios y pedí dónde ir, qué hacer con estos audios, porque yo ya, lo único que podía hacer yo cuando escuchaba esto era salir y golpearles la puerta. Le golpeaba muy, muy, muy fuerte y decía que parara con su mamá, y ahí él se detenía. Voy a golpear la puerta fuerte para que la corte. ¿Hasta cuándo le pegas a tu mamá? ¡Basta ya, oye! ¡Voy a llamar a Carabineros! La verdad es que estamos desesperados. Da mucha pena escuchar los gritos y no sentirse tan impotente no para entrar. Sentíamos que la señora gritaba, se ve que la señora, ella está con su hijo, que está con el torso desnudo hacia arriba, lo está lavando, y no sé qué pasa ahí entre medio, que la señora lo
El joven como que la toma del cuello y le empieza a pegar. Y en eso que graba mi comadre, nosotros golpeamos y todo hasta que llegó Carabineros y ahí recién podíamos entrar. Yo había escuchado de esto, pero no habíamos juntado un grupo y organizarnos. El otro día pasó una situación, estuvimos acá, Carabineros llegó. Ya Carabineros llegó, pero no podíamos hacer nada porque en el momento que Carabineros llegó, ellos se pusieron a tomar tecito y yo le gritaba cosas hacia adentro y él como que le repetía a ella, le decía, mamá, si tú gritas van a llegar los Carabineros. Entonces seguían como si nada. Otra vez volvió a pasar lo mismo y yo llegué acá y empecé yo a grabar por entre medio de la reja y entonces llamaron a Carabineros, Carabineros llegó y cuando Carabineros llegó yo le mostré el video. Porque ya ahí no había cómo decir que no estaba pasando nada. De ahí ellos decidieron entrar. ¿Qué pasa? Sí, tranquilo. La señora se negaba rotundamente que a su hijo le tomaban declaración, pues no quería, lo defendía en todo momento, pero en esos lapsos que hubieron, él reconoció que sí le pegaba. ¿Qué le pasó en su orejita? ¿Y los gritos de la noche qué significan? ¿Pero para qué te la quieres llevar? ¿Para pegarle en otro lado? No. La señora está sufriendo agresiones de parte de su hijo y ella no quiere denunciarlo. Yo estuve con ella, la acompañé ayer hasta las 6 de la tarde, convenciéndola que por favor fuéramos a contratar lesiones, que le ofrecí darle agüita, comida, pero ella no quiso. Ella sabe lo que está sucediendo porque está muy lúcida, pero ella no quiere denunciar a su hico, ¿ya? Es mamá, yo le entiendo, pero es que hay un círculo de violencia que hay ahí con ella y es como ayudarla, que tiene 86 años. Él como que se esconde detrás de ella y dice, mamá, 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 me quieren llevar. Después es toda una reacción diferente a la que él tiene de agresividad dentro de la casa. Cuando la conocí, sí, era muy diferente. Después ella se fue, estuvo viendo, creo que los espejos, y ahora hace poco volvió y no, está muy desmejorada. A lo que era ella está muy desmejorada. Me dice que ella va a sus controles, que ella tiene los controles al día en los espejos, que ella está bien, que ella toma sus medicamentos, pero ella no quiere reconocer los golpes de él, por ser tiene su ojito morado, está sin pelo, está muy flaquita, tiene así también como que tomaba fuerte. No sé qué más se va a encontrar si le hacen a ella un examen. Nosotros sacamos conclusiones, tienen 2 camas a cada lado como de una plaza, pero llenas de ropa, de cachureo. O sea, yo digo, a la final ellos de cansancio se deben quedar dormidos y se quieren quedar dormidos sentados, porque no hay ninguna cama en la cual ellos puedan dormir. El piso, pucha, películas por el suelo, ropa por el suelo, había tierra de planta en el suelo, tienen una mesa redonda que tienen todo lo que es alimento ahí. Después más encima tenían una vela prendida que cuando se llevaron los Carabineros se llevó al hombre y ella quiso ir también y ahí yo pude entrar y apagar la vela porque tenían una vela prendida. Entonces también, imagínense ni lo que era un incendio, aquí todas las casas están pareadas, o sea, se encendería todo, o sea, te quedaría la escoba. ¿Hasta cuándo le pegas a tu mamá? ¡Basta ya, oye! Para mí es importante atender desde el territorio lo que las necesidades de lo que está pasando. Entonces llamamos a Carabineros, hice hartas gestiones con hartas personas y la verdad es que no se generó nada como un resultado como de venir a ver a la persona, de venir a generar un apoyo más bien biopsicosocial, porque la situación y la relación de esta persona, de su hijo con esta adulta mayor, se nota que necesitan un trabajo más bien integral. Tras la denuncia, el 9º Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario para el agresor e hijo de la víctima. Sin embargo, vecinas sienten preocupación por el futuro cuidado de la adulta mayor, quien vive en claras condiciones de abandono. Son gritos desgarradores. Ya, yo no sé, uno se puede imaginar muchas cosas porque no podemos estar viendo, sino que imaginar muchas cosas de lo que está sucediendo en esta casa, pero ojalá que pudieran hacer algo por ella. No sabemos qué va a pasar ahora, el sistema es así, el sistema lo va a dejar salir, pero ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué viene después? Esa es la interrogante. Venimos a apoyarla, yo soy psicóloga, soy Martina Aguilar. Sí, pero por lo bueno que estamos ayudando a tu mamá. Un momento.
¿Qué es lo que pasa? Que llegan y entran así y estamos tranquilos. ¿Qué pasa? Entendimos cómo estaba pegando. ¿Cómo va a ver? Esta persona se aleja, pero ¿dónde está la mirada también sistémica? Por una parte protegemos al adulto mayor, pero por otro lado abandonamos a la persona que estaba generando esta agresión. Entonces, mi llamado también, mi invitación, es que hagamos un trabajo en equipo, esto es un trabajo en conjunto. ¿Pero para qué te la quieres llevar? ¿Para pegarle a otro lado? Sí. ¿No? Esta es una situación, Tonka, que comienza ya desde la pandemia y se ha repetido constantemente. Estos videos que ustedes veían, los vecinos lo han grabado en todo este periodo. Ahora están muy preocupados. Están haciendo incluso vigilancia en la casa de la abuelita para ver de qué manera la pueden ayudar. Estoy junto a las vecinas, junto a Claudia también, que han aportado en esto. Vecina, buenos días. Sí, es un tema que duele bastante porque es un adulto mayor de 86 años y escuchar los gritos de un maltrato duele harto y sin poder hacer nada porque el sistema que hay con la violencia, no sé las trabas que hay, porque Carabineros uno llama y no puede entrar a la casa si él no ve. Justo llegaban cuando los gritos ya no estaban y no podían entrar. A lo mejor esto lo podríamos haber atacado antes, mucho antes. También hay que pensar que él es una persona enferma, se nota que es una persona enferma el hijo. ¿Ya? Y ella como mamá defiende a su hijo y no quiere reconocer porque en este momento ella está en la negación. El típico de lo que es la violencia. Entonces, el sistema, no sé cómo se podrá ayudar. ¿De qué manera, qué gestión han hecho ustedes para intentar ayudarla? Me han dicho que han asistido a algunos lugares. Sí, yo empecé con esto pidiendo apoyo a la Junta de Vecinos, al sargento William Rivera, que él está a cargo de la oficina comunitaria, también pidiendo apoyo, qué podíamos hacer con esto. No se podía hacer mucho porque ellos no podían llegar y entrar a una casa, sino que empezamos a averiguar de su nombre primero, todos sus datos, después saber que ella era atendida en un consultorio de Los Espejos. Ya en el consultorio nos enteramos por el trabajador social que era atendida en Los Espejos, que ella tenía sus facultades mentales buenas, ya no estaba enfermita, y que su hijo sí, al parecer sí tiene una patología. Pero en este caso hay que buscar ayuda tanto para el hijo como para ella en el Senama, porque ahora nosotros nos unimos como vecinos para su alimentación. Ella está muy... No es la persona que era en marzo. ¿Ya? Primero, te escucha, Tonka. Sí, primero agradecerles porque vecinos movilizados hacen que esto pare y le están dando una mejor calidad de vida a la señora, a esta adulto mayor. Pero claro, hay que hacer algo más profundo porque cualquier cosa puede pasar en los próximos días. Vamos a preguntarle a la alcaldesa Evelyn Matei, al alcalde Cuadrado también de Huechuraba, qué se puede hacer, a dónde acudir para realmente darle una calidad de vida a la señora, y me imagino un lugar especial para una persona que podría tener sus facultades mentales también no en las mejores condiciones. La alcaldesa también hablaba del tema de la agresividad y la violencia dentro de las casas por la cuarentena. Le escuché decir hace unos días atrás que la tasa de suicidios también había aumentado. Queremos que nos cuente de esto en esta conversación que tenemos en Bienvenidos a la vuelta a la pausa comercial. Y esta historia que es una historia dramática, que los vecinos han denunciado y tienen la verdad que están muy preocupados, y como decía Tonka, aquí lo importante es obviamente la salud, el bienestar, ¿no es cierto?, de esta mujer de 86 años y también de su hijo, a quien aparentemente tiene también sus propios problemas, su propio drama que está viviendo Marilyn. Ya volvemos contigo. Sí, justamente le habían dejado planteada una pregunta a la vecina, pero también nos estaba contando usted que esta es una situación que se arrastra hace bastante tiempo, que incluso hay personas que conocen ya la historia. Sí, hace bastante tiempo. Si nosotros hubiésemos tenido más conocimiento del caso, habríamos podido hacer algo antes, pero lamentablemente no teníamos más conocimiento. Lamentablemente, cuando esto se viraliza, y gracias también a Yasmín, ya que es una consejera regional que hizo esto viral, gracias a ella, que es Yasmín Aguilar, gracias a ella esto explotó, porque ahí pudo entrar Carabineros, porque justo se juntaron los vecinos, se hizo algo masivo, porque si no, no habríamos tenido solución. Yo lo afirmo firmemente que esta señora en un mes más habría estado muerta, porque los gritos que yo siento habría fallecido, porque los gritos eran desgarradores, ¿ya? Sabemos también que el hijo está enfermo, que tampoco era una persona que estaba... ¿Y dónde está él ahora?
yo doy pie que salvamos una vida, no sabemos dónde está, la abuelita está muy preocupada por su hijo, porque ella es mamá, entonces ella sabe que su hijo está enfermo. Ella hace poquito habló conmigo y con la vecina, porque vimos el tema de la comida de ella, me decía que ella sabe que su hijo está enfermo, pero es su hijo. Y quiere saber dónde está y que por qué me decía, ¿por qué no le pusieron tratamiento antes? ¿Por qué no hicieron esto antes? Entonces yo eso digo, ¿por qué si hubiésemos sabido antes? O sea, todos hubiésemos evitado todo esto. Ya, pero antes de continuar con la vecina, queremos mostrarles lo que está pasando ahora. Porque miren, ha llegado Carabineros con la abuelita, la encontraron, que la abuelita estaba muy cerca de acá. Es por eso que la trajeron de nuevo a la casa y ellos quizás pueden tener, no sé si quiero que converse con ellos, antecedentes de este joven. También podemos seguir conversando con la vecina. Sargento, buenos días. ¿Qué sucedió finalmente con el hijo de esta señora? Sabemos que no está al interior de la casa. Correcto. Lo que pasa es, bueno, esta es una persona conocida que la conozco yo en lo personal y la he ayudado. Yo la conozco del año pasado, donde tu casa, que es esta, había sido tomada por drogadictos. Le recuperamos su casa y dentro de eso mismo, con ayuda de familiares y amistades, hemos logrado armarle, entre comillas, su casa, solucionarle los problemas de índole personal, con mercadería, cama y todo lo que se refiere a una casa para que tenga la comodidad de ella. Pero al mismo tiempo ella vive con un hijo, el cual tiene un problema cognitivo, y esto muchas veces hace que tenga esta enfermedad que nunca ha sido tratada por algún médico. Y eso es el problema que tenemos acá, que no sabía yo que estaba siendo grabada hasta que me llegó un documento a la Fiscalía donde hay una medida de cautelar, de alejamiento en contra de esta persona. ¿Qué ha pasado con él? ¿Usted sabe dónde está? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a tratar? Lo que pasa, este joven pasó el control de detención y en ese contexto quedó en libertad, donde el tribunal decretó una medida cautelar, donde hay que notificarlo para que le haga abandono del inmueble por intermedio de Carabineros y retire sus enseres personales. Yo creo que no es tanto eso, yo creo que hay que tratar a esta persona, porque si una persona que tiene este problema de salud, no es sacarlo de la casa, la idea es ayudarlo mediante un médico, un psiquiatra, un psicólogo, que lo pueda tratar y si tiene que entregarle algún tipo de medicamento, que se lo entregue, porque... Claro que sí. Oficial, también lo preguntaba Tonka, ¿qué se puede hacer por esta abuelita? Tonka también creo que tiene una pregunta ya y quieren comentar esta situación, porque lo inmediato es ayudar a esta abuelita que ni siquiera está comiendo, Tonka, no recibe tampoco lo que le han traído los vecinos. Me gustaría preguntarle a la alcaldesa de Limatei, porque también a este joven, claro, le dicen que tiene que retirarse de su casa, tiene otro lugar donde vivir, finalmente va a volver hacia su hogar, porque es el único lugar que tiene, están sus cosas ahí. Hay que buscar otra forma de ayudarlo a él, pero particularmente proteger a la señora de 86 años, alcaldesa. A ver, realmente lo primero que llama la atención en este reportaje tan impresionante que ustedes han hecho es la solidaridad de los vecinos. Qué diferente de aquellos que se van a la nieve. Cómo ellas están preocupadas de su vecina, de cómo ayudar, y dicen que si hubieran tenido una buena asesoría desde un principio hubiesen hecho mejor. Ese es el tipo de personas que necesitamos en Chile. Gente que realmente quiera ayudar al prójimo. Entonces, lo primero que quiero señalar es que nosotros en Providencia tenemos un centro de la mujer que de verdad es espectacularmente bueno. Y nosotros atendemos además a muchas mujeres de otras comunas, no solamente de Providencia. Estamos con una larga lista de espera. Pero si de otras comunas de repente ven un caso como este y no saben cómo actuar, llámenos a nuestro centro de Providencia. Después les voy a mandar a ustedes el teléfono o el mail, porque muchas veces efectivamente los vecinos no saben cómo actuar y se pierde tiempo precioso. En segundo lugar, obviamente que ese joven tiene que tener un problema psiquiátrico no tratado. Y por lo tanto, acá lo más importante es tratarlo, porque quizás con los medicamentos, quizás con una internación que les permita, ¿no es cierto?, de alguna manera bajar revoluciones, o sea, hay que estabilizarlo. Y a lo mejor si eso se hace y se trata, quizás pueden seguir viviendo juntos. Pero eso hay que hacerlo rápido, y en general en Chile tenemos una salud que ha ido mejorando para muchas cosas, pero en la parte psiquiátrica todavía tenemos muchas falencias. Pero acá, nuevamente, como en tantas otras cosas, se requiere esa red de vecinos, de entidades fiscales, de ayuda psiquiátrica para poder tratar estos casos. Nosotros
Por suerte en Providencia estamos haciendo campañas todo el tiempo de educación y los vecinos se han ido involucrando cada vez más. Pero también la ley es compleja, porque muchas veces la víctima de verdad no se atreve porque tiene miedo o porque tiene algún lazo emocional y porque muchas veces además las personas que son víctimas de violencia están con su nivel de autoestima tan bajo que no se atreven a hacer nada. Y en general no se puede actuar si la persona agredida no hace la denuncia. Y por eso que probablemente ahí también se requiere un cambio en la ley. Y en ese sentido probablemente Carlos Cuadrado han visto cosas también. Pero hemos tenido un aumento en la violencia intrafamiliar, lo hemos visto con la pandemia, hemos tenido varios suicidios, desgraciadamente, en Providencia. Gente, adultos mayores, gente joven, etcétera. Todo lo que estamos viviendo es muy, muy estresante y estas son parte de las consecuencias. Y por eso que tenemos que formar estas redes de apoyo para las personas que están sufriendo tanto. ¿Alcalde quiere decir algo, alcalde sí, Carlos? Estuve tirando una línea. En primer lugar, en ese rol educativo, solo señalar que al año pasado, solo marzo, abril y mayo, habían 848 denuncias establecidas en Senama y hoy son 3.110, es decir, para el mismo periodo. Por lo tanto, hay un 366% de aumento. Y la violencia que vimos en este caso física, también es psicológica, involuntaria muchas veces, porque uno le dice: papá, no hagas esto porque te podés quemar, papá, quédate ahí, yo te prendo la tele, papá, y lo neutralizas como persona, siendo que ese adulto mayor puede valerse por sí mismo. Segundo, está la física, que es si hay alguien que agrede y hay lesión, tiene que ir a la fiscalía a hacer la denuncia, de lo contrario en Carabineros. Está la económica, que se ha dado mucho en este tiempo en que se reparten bonos, se reparten cajas, porque el nieto o el hijo infeliz le priva a su padre: papá, le voy a ir a cobrar la pensión, le pasa 10 lucas al abuelo, al papá, y se queda el resto él. Y está la moral también, que es bastante dura, y yo creo que Evelyn también lo debe vivir en Providencia, que es el abandono de los adultos mayores en sus casas. Por lo tanto, ahí hay un ámbito de trabajo que en Providencia es aún peor, porque no solamente los abandonan, sino que lo único que quieren es que se mueran para poder, porque tienen alguna propiedad en Providencia y les vale bastante. Frente a esa situación, nosotros semanalmente... Alcalde, le queremos agradecer al alcalde Carlos Cuadrado. Vamos a la moneda, a la alcaldesa Evelyn Matei. Nos quedaron muchos temas por... ¿Puedo decir una cosita, Tonka? Pero muy corta, porque nos está llamando la moneda, nos vamos al... Yo solamente quiero señalar que no quiero que quede una mala impresión. Muchos de nuestros profesores, la gran mayoría, son maravillosos. Porque no quiero que vaya a quedar alguna duda de cuánto respeto, quiero y agradezco a todos nuestros buenos profesores, que hay muchos y que son en general la mayoría. Bueno, nomás para dejar eso claro, que no haya una... Quedó clarísimo, alcaldesa. Gracias.